Un saludo para todas y para todos. Quiero comenzar agradeciendo a la Embajada del Estado de Palestina aquí en la República Argentina, al señor embajador Husni Abdel Wahid, al señor Mariano Ali, secretario de Cultura, la deferencia que han tenido para invitarnos a este ciclo de audiovisuales, de conferencias, en nombre de la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta tarea es una más de las que desarrollamos en forma conjunta desde que el profesor Saad Chedid constituyó nuestro espacio académico y seguramente una más de las tantas que vendrán de aquí en adelante. En esta oportunidad nos convoca la conmemoración de la Nakba. Todo proceso histórico tiene algunas fechas que se transforman en hitos, que marcan un antes y un después. Y en la Nakba que sufre el pueblo palestino, claramente el 15 de mayo de 1948 es un momento muy significativo, momento en el cual el movimiento sionista, luego de décadas de llevar adelante su proyecto en Palestina, institucionaliza y constituye su Estado a través de lo que eufemísticamente dio en llamar la Declaración de la Independencia del Estado de Israel. Si nos guiamos por la propia historiografía sionista israelí, el proceso comienza ya por 1881 con la fundación de la primer colonia de Petah Tikva y podemos decir que continúa lamentablemente hasta el presente con las prácticas, con las políticas de este mismo Estado ejecutadas en este mismo momento en Cisjordania, Jerusalén Oriental incluida, con el proceso de apropiación territorial, de creación de infraestructura, de viviendas y el traslado de población foránea hacia el territorio palestino en clara contravención en frente al derecho público internacional, al margen del derecho público internacional. Si nos referenciamos entonces desde aquel 1881 hasta el presente, estamos hablando prácticamente de 140 años de Nakba, con un hito fundamental que es el que nos convoca, y también de 140 años prácticamente de resistencia del pueblo palestino. Quienes vivimos en Sudamérica, en Centroamérica, inclusive en África, en grandes porciones del continente asiático, conocemos en la historia de nuestros pueblos procesos de conquista, de colonización, también de emancipación, de conformación de estados nacionales, en muchos casos que padecen situaciones de semicolonialidad, de dependencia. En ese sentido, el pueblo palestino padece un proceso que tiene similitudes con aquellos pueblos que han sido colonizados y también diferencias, lo que hace particular la situación que ellos atraviesan. Hay una metrópoli, como hay en todo proyecto colonialista, que da origen, y en este caso es Gran Bretaña. El interés británico sobre el territorio palestino se manifiesta muy claramente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y con total fuerza en el traspaso de un siglo al otro, y efectivamente se concreta sobre las finales de la Primera Guerra Mundial, iniciándose lo que se llama el Mandato Británico de Palestina. ¿Cuál era el interés británico? Fundamentalmente consiste en la importancia geopolítica del territorio de Palestina. No es que sea un determinismo geográfico, pero claramente es imposible comprender la historia de Palestina si no tomamos en cuenta su ubicación en la confluencia entre tres grandes masas continentales: Asia, África y el subcontinente europeo. Ese valor geopolítico se incrementa a partir del valor simbólico de la Tierra Santa para las tres religiones monoteístas. Y por otra parte, el valor en sí mismo de cualquier otro territorio en la fase imperialista del capitalismo en función de la apropiación de sus recursos naturales, de la sujeción de su población,
de la explotación de su fuerza de trabajo y por otra parte teniendo a esa población como demandante de la producción industrial de estas potencias particularmente. Ocurre que el proceso de conquista y colonización de Palestina llevado a cabo por los británicos se da en colusión con un movimiento, el movimiento sionista, y esto lo hace absolutamente diferente al resto de los procesos de conquista y colonización. Muy brevemente hacemos referencia al sionismo, un movimiento político que toma forma en fines del siglo XIX como respuesta a las crecientes persecuciones que las poblaciones europeas judías padecieron fundamentalmente en Europa del Este y luego en Europa Central, en el marco de los procesos de disolución de los imperios multiétnicos, multinacionales, multiconfesionales que existían por esos días. Como respuesta a esto que se dio en conocer como la cuestión judía, como una de sus respuestas, surge el movimiento sionista que se organiza en el Congreso de Basilea, que tiene un referente principal que es Teodoro Herzl, que tiene un libro fundamental en donde se explicita, se pone en consideración las características del proyecto que se llama el Estado judío. La organización del sionismo como proyecto no significa que la ideología sionista haya surgido en ese momento. Sería motivo de otra conferencia seguramente hablar de los orígenes del sionismo cristiano, de un sionismo que comienza a vislumbrarse allá por el siglo XVII en Inglaterra. Lo que nos interesa concretamente señalar de ese proyecto sionista que tenía, y esto hago un paréntesis, es muy importante señalarlo cada vez que uno refiera a estos acontecimientos históricos, tenía como destino posible, sí, Palestina, pero también nuestra República Argentina, y también se evaluó, no ya en el Estado judío, sino en un congreso posterior, la posibilidad de que el destino de ese Estado fuese Uganda. Y esto, insisto, es muy importante porque esto corre absolutamente los velos religiosos con los cuales se intenta ocultar la trama de este proceso de conquista y colonización. Lo que ocurre en Palestina no tiene absolutamente nada que ver con el enfrentamiento entre las comunidades religiosas. Es un proyecto claramente colonialista. Lo que nos interesa puntualmente de ese proyecto elaborado y escrito por Teodoro Herzl es su concepción. Y en relación a eso, la vinculación con la identidad palestina. Herzl concibe un Estado homogéneo en términos religiosos, un Estado para los judíos, un Estado de los judíos, y por otra parte con la pretensión de homogeneidad étnica. Decimos pretensión porque también sería motivo de otra conferencia plantear una identidad étnica entre todas las comunidades europeos-judías de Europa Central y del Este y aún del mundo. Es un despropósito en términos históricos. Esto remite a otra de las falacias del sionismo que se relaciona con el pueblo desterrado y con la manutención del ideal mesiánico en una diáspora que no fue tal, digamos, pero insisto, sería para otro momento. Puntualmente a nosotros nos interesa la cuestión de la pretendida homogeneidad étnica y la homogeneidad religiosa en función de que el destino en el cual se llevaría adelante ese proyecto político excluía a los nativos de ese lugar. Fuese Palestina o fuese donde fuese, lamentablemente para el pueblo de Palestina fue justamente su territorio. La identidad palestina estuvo siempre negada o cuestionada desde el proyecto sionista, por eso es tan importante la afirmación de la identidad nacional palestina. Al principio la negación fue burda, el famoso lema de la tierra sin pueblo para el pueblo sin tierra, burda pero efectiva. Luego fueron remodelando esa caracterización y comenzaron a plantear desde el propio sionismo que cuando referían a que no había pueblo, porque no se podía sostener, era absolutamente inverosímil, se referían a que no existía una entidad política autodefinida
que presentara ideales de organización, de autoemancipación y finalmente de construcción de una estatalidad. O sea, una perspectiva absolutamente orientalista. Habían habitantes, pero eran habitantes que no tenían, digamos, el destino, o por lo menos no percibían, no se autopercibían en función de un destino emancipatorio. Y luego, un tercer momento en la negación o en el desprecio hacia la identidad palestina, fue directamente llamarlos, como inclusive hoy en día se los llama dentro del Estado de Israel, árabes, ¿no? Los árabes de Israel. Esta estratagema del sionismo de mencionarlos como árabes tenía, digamos, distintos elementos, tiene distintos elementos a considerar. Si son árabes, son, de hecho, lo han planteado el sionismo en estos términos, son recién llegados a estas tierras. En todo caso, si son árabes, están ocupando la tierra de Israel en función de la narración histórica que el sionismo pretende, digamos, dar, a la cual el sionismo pretende dar continuidad. Y en todo caso, si son árabes viviendo en las tierras del Estado judío por derecho divino, así también hay judíos viviendo en las tierras de los pueblos árabes, se podría tranquilamente producir un intercambio a la usanza de lo que hicieron griegos y turcos sobre el fin de la Primera Guerra Mundial. Eso finalmente no ocurrió, no hubo tal intercambio poblacional, fue una expulsión lisa y llana de la mitad de la población palestina, que estuvo perfectamente planificada, y que consistió en la ejecución del llamado Plan Dalet. Y por otra parte, lo que hubo fue una migración de las comunidades judías hacia la tierra palestina, pero bajo ningún punto de vista un intercambio que remitiera a un acuerdo. La historiografía sionista es muy tramposa cuando trabaja sobre la identidad palestina, porque le exige a los palestinos lo que no se le exige a ningún otro pueblo del Oriente Árabe. En ese proceso de transición que referíamos de un siglo al otro, al cual referíamos cuando estábamos hablando del origen del proyecto sionista. Esa región del mundo sufrió cambios sumamente vertiginosos con la disolución del Imperio Otomano y la formación de los mandatos. Al interior del propio Imperio Otomano fue muy vertiginoso, fueron muy vertiginosos los cambios. Se pasó de un sultanato, una monarquía absoluta, a una monarquía constitucional, finalmente a una república en muy poco tiempo. Los pueblos que allí vivían, los palestinos entre ellos, sus propias élites o cualquier integrante del común del pueblo, bien podía ser interpelado por distintos discursos. Por ejemplo, en estos tiempos a los cuales hacemos referencia, el discurso panislámico que remitía a la pertenencia común a la Umma, a la comunidad islámica, adoptó mucha fuerza, así como en su momento lo tuvo el discurso panotomano, la pertenencia a un imperio multiétnico, multiconfesional, y asimismo también el discurso panarabista de integración de la comunidad árabe en función de un destino común. Estos tres discursos interpelaban a los palestinos o a cualquier habitante o a cualquiera de las élites de aquel mundo, y se podía inclusive ser islámico, ser otomano y plantear el panarabismo como un proyecto de autodeterminación o cuanto menos de autonomías al interior de unidades mayores. Y a su vez los palestinos se definían como la gente de la Tierra Santa, como le llama Elías Sambar. Una unidad multicentrada con distintas ciudades importantes que tienen en Jerusalén la ciudad más trascendente. Y por otra parte, los palestinos podían definirse en función de sus regiones, si eran de la llanura costera, si eran del macizo central, si eran de la zona desértica, digamos con las prácticas beduinas generalmente, o si eran del valle del Jordán. Y al interior de estas regiones, cada una de sus ciudades, cada una de sus aldeas, cada uno de los clanes familiares, cada una de sus familias. O sea, había la posibilidad de múltiples identificaciones que por otra parte no eran antagónicas unas con otras. Pretender que antes de la llegada del sionismo o que en el fin del siglo XIX existiera un movimiento nacional palestino es, insisto, una construcción muy amañada que hace el sionismo, porque lo que va a plantear el sionismo es que la identidad palestina va a ser una
excusa que los árabes utilicen en función de objetar su proyecto. Claramente el movimiento nacional palestino como tal comienza a tomar forma y fuerza en la década de 1920 y fundamentalmente a partir de 1930, justamente en enfrentamiento con el sionismo. Pero eso no significa que los palestinos no existieran previamente como tales y no tuviesen sus elementos autoidentificatorios. Ocurre que hacia la década de 1920 el proyecto panislámico había sido derrotado con la finalización del califato otomano. El proyecto pan-otomano había sido justamente derrotado con la finalización del propio Imperio Otomano. Y el proyecto panarabista había sido derrotado con el proceso de mandatos que se había desplegado o que se estaba desplegando en esa década del 20 con el reparto entre Gran Bretaña y Francia de la región. Y los palestinos, a diferencia de sus pueblos vecinos, enfrentan, además de los mandatarios de las potencias coloniales europeas, enfrentan a este movimiento que, si bien había comenzado su proceso de colonización en Palestina en forma previa, claramente se acelera y claramente se constituye como tal, y digo, constituye el protoestado que va a dar origen al Estado israelí en esas 3 décadas de mandato británico. Ese es el momento de asentamiento de las bases principales del Estado de Israel en Palestina, el mandato británico. Por eso hablábamos de eufemismo, más allá de contradicciones secundarias que luego pudieron haber tenido con el mandatario británico. Decíamos que la identidad nacional palestina, en función de la organización de un movimiento nacional, tiene como hito fundamental o comienza a desarrollarse con fuerza en la década de 1920, 1930 y tiene un hito fundamental que es la revolución del año 1936-1939. Una revolución absolutamente popular que requirió de la total capacidad militar que pudiera disponer el Imperio Británico para sofocarla y que lamentablemente descabezó al movimiento nacional palestino y también abrió la puerta a lo que iba a suceder en la década siguiente con la derrota que significó la instauración del Estado de Israel y las guerras posteriores. El movimiento nacional palestino se recompone luego en la generación siguiente, en la década del 60, con la conformación de sus movimientos políticos, de Al-Fatah, de la OLP, conformada por el conjunto de las organizaciones políticas palestinas. Algunas de ellas adoptan, además de la lucha política, la lucha militar, y logran en la década del 60, en la década del 70, poner a Palestina en el centro de la opinión pública internacional y logran adhesiones en gran parte de los pueblos del llamado Tercer Mundo que habían luchado o que estaban luchando en los procesos de la descolonización. Luego vinieron las intifadas, que también revalorizan y revigorizan al movimiento nacional palestino, que comienzan en la década del 80 y se perpetúan hasta los inicios de nuestro propio siglo, y otras formas de lucha como el BDS ya en siglo XXI, o las resistencias que hoy en día todavía están en curso en Gaza, en la propia Cisjordania, en Jerusalén Oriental. Digamos, un movimiento de resistencias que remite a la organización colectiva, remite a acciones de masas, en algunos casos estrictamente políticas, en otras político-militares, en otras a través de llamamientos a la desobediencia civil, en otras eminentemente pacifistas, con llamados al boicot por parte de la comunidad internacional. Distintas formas de lucha que se ha dado el pueblo palestino para justamente resistir el proceso de conquista y colonización de su territorio. Pero yo me quiero detener puntualmente en las formas de resistencia que los historiadores
remiten a lo que denominan la microhistoria. Esas historias mínimas, esas historias cotidianas que en principio parecerían ser no tienen mayor valor, pero que para el caso del pueblo palestino son sumamente importantes. Los palestinos que viven dentro del Estado de Israel, los palestinos que viven en Gaza, los palestinos que viven en Cisjordania, Jerusalén Oriental, los palestinos que viven en los campos de refugiados, cuando reproducen cotidianamente a través de los actos mínimos que pueden tener los seres humanos, su propia vida y su propia identidad, están ejerciendo un acto de resistencia a la Nakba. ¿Y esto por qué? Porque una de las características centrales que tiene este proyecto sionista, como decíamos al principio, es la expulsión de la población nativa, inicialmente negando su propia identidad, y el intento de apropiarse de esa identidad con el fin de que los foráneos, los extranjeros, los colonizadores, se transformen en los nativos. El discurso sionista plantea que se está restaurando el Estado que remite a los reinos de la antigüedad. No vamos a entrar, por otra parte, porque no tenemos tiempo, en la falacia histórica que eso significa, y que en realidad los que están regresando son los nativos. Y en esa operación simbólica lo que intentan hacer es apropiarse, cuando no destruyen, de las costumbres, de las narraciones, de las leyendas, de las comidas, de los sabores, de las vestimentas, de las músicas, de las danzas del pueblo originario, y reapropiárselas resignificándolas. Por eso cualquiera de estos actos es un acto de resistencia. Y no son actos menores, decía, porque son actos que objetan, que desafían y que lo hacen de manera absolutamente eficaz al memoricidio en curso. Lo que hay en Palestina, además, es un proceso de memoricidio, es un proceso de eliminación de la memoria colectiva, y lo que hace el pueblo palestino en su resistencia es afirmar su memoria colectiva y su identidad. El proceso de memoricidio acompaña el proceso de exterminio y de expropiación y de expulsión. Un proceso que, tomando los elementos de Ilan Pappé y haciéndolos propios, remite a un genocidio progresivo, un genocidio en curso, un genocidio por goteo. Un genocidio no solamente conlleva prácticas de tipo material, no solamente es el marcaje, la estigmatización, el hostigamiento, el aislamiento, el debilitamiento, las masacres. No solamente son esos crímenes terribles que viene padeciendo el pueblo palestino desde el origen de este proyecto, sino que también remite a una realización simbólica. Y la realización simbólica tiene que ver con este memoricidio o con esta apropiación de la cultura del pueblo originario en función de que sirva al proyecto del opresor. Termino con esto entonces. El pueblo palestino merece, como todos los pueblos del mundo, que sean respetados sus derechos humanos, sus derechos individuales, sus derechos colectivos, sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sus derechos a la autodeterminación, a la emancipación nacional. En eso está, en esa lucha se encuentra, resistiendo a la Nakba. Y nosotros, muy modestamente, desde latitudes bastante lejanas, aportamos nuestro pequeño granito de arena, apostando a que esa Nakba sea revertida. Y mencionando y trabajando en el ámbito académico, que es nuestro ámbito de desarrollo, para justamente afirmar la identidad nacional palestina, la historia de este pueblo que más temprano que tarde va a obtener seguramente la liberación por la cual ha luchado tanto tiempo y que tanto merece. Bueno, saludo nuevamente, les agradezco a quienes hayan escuchado esta conferencia, este audiovisual, y agradezco también a los organizadores.